Iniciamos con el posible procedimiento que tendrían que aplicar para realizar su software educativo. Aquí tenemos una diapositiva que para mí esta sería mi portada del software o la primera pantalla que se vería. Aquí yo puse unos botones. Este botón se utiliza para poder pasar a la siguiente diapositiva y poder empezar a trabajar con el software. Esta diapositiva lo único que hace es llevarme a la siguiente, donde tengo las opciones de mi menú. Este botón, lo único que se tiene que hacer es seleccionar la forma que se quiere insertar. Se inserta la forma y se le da formato. El formato ya depende de ustedes y del color de fondo que hayan puesto en la diapositiva para que resalte. Pueden utilizar cualquiera de los colores o también pueden aplicarle algún color específico que ustedes quieran, como en mi caso le puse un color blanco. Pueden ponerle ustedes un color gris. Se aplica primero el formato y después se le aplica el color que ustedes deseen. Puede ser un color morado, un amarillo, el que ustedes quieran. Eso ya depende de cada quien. Y para empezar a escribir en el rectángulo, solo empezamos a escribir con el teclado. Y aparece el texto, pero se le tiene que dar formato para que se distinga. Se pone más grande, en negritas, y se le cambia el color al texto. Puede ser en color azul, en negro, el que ustedes vean que se acomode mejor. Esa es la forma de hacer un botón. También podríamos aplicarle algún formato de los que vienen en efectos de formas, en la ficha formato. En la opción bisel tenemos diferentes formatos que se pueden aplicar a esta figura. Y ustedes van a poder ir viendo los cambios o la diferencia entre un formato y otro. Eso ya depende del gusto de cada quien. Podríamos dejar listo. Aquí tenemos otro botoncito también que nos puede servir para lo mismo que el que dice comenzar. Este botón se hace en base a varios elementos. Aquí yo puse un círculo y le di formato con las herramientas de imagen de bisel. Y aquí puse otros dos objetos. Es una especie de arco que podemos encontrar en las formas. Yo utilicé primero el círculo. Para dibujar círculos perfectos se utiliza la tecla Shift. Ahí está un círculo. Y después utilicé la herramienta de arco, arco de bloque. Se dibuja el arco, también se utiliza la tecla Shift para que salga el arco redondito perfecto. Se disminuye el ancho y con el otro botoncito amarillo podemos acomodar. Si queremos el círculo completo, lo podemos hacer completo, lo podemos dejar hasta donde lo necesitemos. Y ya que está listo, con la herramienta, con el botoncito verde, podemos girar nuestro arco y ya acomodarlo, depende de cómo lo queramos acomodar, y después nada más disminuimos el tamaño. Damos formato para que podamos acomodar dentro del círculo. Y este otro objeto es un rectángulo muy delgado. Aquí está. También les apliqué formato de formas para que me diera este efecto. Este efecto, lo que yo quise hacer aquí es un botoncito parecido a los que hay en el botón de encendido de las computadoras, que ahorita también ya lo traen los celulares y algunos otros objetos. Ya se ve en muchos lugares estos tipos de botones. Entonces este sería mi botón. Ya una vez terminada todo lo que van a incluir en su botón,
Se selecciona todo dibujando un rectángulo que abarque todas las figuras y se puede agrupar. La herramienta agrupar la encontramos en la ficha inicio, en el grupo dibujo y en la herramienta organizar. Tenemos la herramienta agrupar y eso hace que mi objeto se mueva a todos lados como si fuera uno solo. Aquí tenemos cómo hacer un botoncito. Después de eso vamos a ver cómo se le aplicó formato a esta imagen. Esta imagen la encontré en internet y la elegí relacionado con el nombre de mi software. El nombre de mi software es Spanglish y la imagen que elegí son dos banderas. A esta imagen le apliqué un formato llamado bordes suaves. En esta opción puedes ir difuminando los extremos de tu imagen, depende de cómo lo quieras. Podemos aplicarlo con ese poco o como el que le puse yo, que fue de 50, y tenemos ya nuestra imagen lista. Ustedes pueden aplicar cualquier otro formato a su imagen. Tenemos varios aquí. Tenemos por ejemplo el de sombra, tenemos el de reflexión, iluminado, bordes suaves, que es el que apliqué, el de bisel, y el de giro en tercera dimensión. Eso ya depende de ustedes y de los gustos que tengan. Acá también puse un rectángulo que coloreé de color blanco y lo puse al fondo, y también puse el nombre de mi software educativo con los objetos de WordArt. Aquí están. Ya ustedes eligen el que más les parezca. Y el rectángulo lo que hice fue dibujarlo nada más, ponerle color y utilizar las herramientas de dibujo de la ficha inicio y le puse enviar al fondo para que se fuera detrás de la imagen y detrás del texto. Ahorita lo voy a traer al frente para que vean cómo estaba mi rectángulo. Este texto también se puede enviar al fondo y queda así. Así no se ve bien, entonces por eso o mando al fondo mi rectángulo o me traigo para el frente la bandera, la imagen y el texto. Y ya este texto nada más se coloca en un cuadro de texto. Los cuadros de texto los podemos poner en la ficha insertar. Aquí está la herramienta y le damos formato. Ya teniendo los botones, el texto, el diseño, el color de fondo. Para el color de fondo se utiliza la herramienta diseño. Tenemos aquí la herramienta estilos de fondo. Aquí podemos elegir uno de los que ya vienen o podemos irnos al cuadro de diálogo formato de fondo. Tenemos varias opciones: relleno sólido, relleno degradado, relleno con imagen o textura, relleno de trama y algunos otros. Tenemos el relleno sólido. Con el relleno sólido vamos a poder poner solo un color. El relleno degradado es el que tengo. Se puede acomodar en esta barrita y elegir los colores que ustedes quieran. Y tenemos el relleno con imagen o textura. Esto ya depende de qué imagen queramos. Podemos elegirlo de aquí. Estas son las texturas, o podemos insertar una imagen que tengamos por ahí lista, o podemos buscar alguna imagen. Podemos importar, buscamos nuestra imagen, seleccionamos y ya la jalamos para insertarla. Entonces eso sería algunas de las opciones. Relleno de trama también tenemos. Podemos elegir alguno de estos que vienen aquí. Por ejemplo ese. Aquí en el fondo se ve cómo quedaría. Algunos rombitos, líneas. Eso ya depende de los gustos de cada quien. El mío se queda como estaba, con el color verde de fondo. Voy a tener que quitarle todos los fondos
Ahí está. Cuando ya tengamos el diseño completo, entonces ahora sí vamos a aplicar los hipervínculos. Se supone que para aplicar hipervínculos ya debemos de tener más diapositivas. Yo aquí en esta diapositiva es donde tengo las opciones para mi menú o donde puedo checar la información. Si se fijan, en la parte de arriba puse casi el mismo diseño de mi portada, pero lo puse un poco más chico para que no se vea tan exagerado y pueda colocar los demás elementos. Aquí puse otro botón que es el que va a tener información sobre los verbos irregulares, porque todo software educativo tiene un objetivo. En este caso mi software es aprender o practicar los verbos irregulares, y para saber qué es un verbo irregular pues tengo que poner información sobre eso. También tengo un botón que me va a llevar a la lista de verbos y otro botón que me va a llevar a donde están las prácticas o los ejercicios. Y puedo insertar también otro botón. Se puede utilizar uno de los que ya tengo, copiando y pegando, y ahí voy a poner mi instructivo. El instructivo me va a ayudar a saber cómo se utiliza este programa. El instructivo les voy a pedir que lo coloquen en inglés y en español. En caso de que se les haya dado otra indicación, pues nada más me lo ponen en español y ya más adelante lo colocan en inglés. Tenemos aquí nuestros botones. Vamos a regresarnos a la portada para ver cómo se aplica un vínculo. Tenemos nuestro botón. Los vínculos los podemos aplicar de dos maneras. Damos clic con el botón derecho en el botón y aquí aparece la opción de hipervínculo, pero me aparece desactivado. Me voy a ir a la ficha insertar, también me aparece desactivado. Le voy a dar clic en hipervínculo, ahí está, y voy a seleccionar lugar de este documento, y como a la diapositiva que quiero que me lleve es la diapositiva 2, voy a seleccionarla y voy a dar clic en aceptar. Voy a hacer lo mismo en este botón amarillo. Le doy clic con el botón derecho, le doy en hipervínculo, lugar de este documento, selecciono diapositiva 2 y le doy a aceptar. Y voy a ver si este botón tiene hipervínculo, si no también se lo voy a colocar. Lugar de este documento, diapositiva 2, aceptar. Vamos a ver si funciona esto ejecutando nuestra presentación. Doy clic en el botón donde dice comenzar, el botón blanco, y me aparece, a lo mejor ustedes no lo ven, pero cuando yo tengo un vínculo me cambia la forma del puntero del mouse, cambia a una forma con una manita. Si yo doy clic me va a llevar a la siguiente diapositiva, que fue a donde vinculé. Le damos escape, me regreso a la primera, voy a ejecutar de nuevo y voy a dar clic en el botón amarillo de comenzar. Listo, voy a ejecutar otra vez. Estando en la diapositiva 1, le doy clic en el botón y me lleva también a la diapositiva 2. Estando en la diapositiva 2, revisamos también si tienen hipervínculo mis botones. Me abre el cuadro de diálogo de modificar hipervínculo o insertar hipervínculo. Estamos viendo que ya tiene un vínculo a la diapositiva 3. El botón que dice verbos irregulares. Le damos cancelar, no lo vamos a modificar. Checamos este también, lista de verbos, y me lleva a la diapositiva 4. El botón de prácticas me va a llevar a la diapositiva 5, que es donde tengo ya listo mi juego o mi memorama. Le doy cancelar también, y el instructivo me va a llevar, se supone, a otra diapositiva donde tengo las indicaciones de cómo hacer el juego, pero como ahorita acabo de insertar el botón,
me voy a ir a la diapositiva 4 y voy a insertar una nueva diapositiva. Ya está listo. Si se fijan, en la diapositiva que acabo de insertar no se encuentran los elementos que están en la parte de arriba en todas las diapositivas. Entonces lo que voy a hacer es regresarme a una de esas diapositivas. Voy a seleccionar estos elementos para poder insertarlos. Los selecciono todos, los voy a copiar, me voy a la diapositiva 5 y le doy pegar y me van a aparecer todos los elementos. Y aquí puedo ponerle, en lugar de verbos irregulares, le puedo poner instrucciones. Puede ser español. Listo. Instrucciones en español. Me voy a regresar a donde tengo el menú. Doy clic en instructivo. Clic con el botón derecho. Le doy modificar hipervínculo. Y voy a voy a seleccionar la diapositiva número 5, que es donde voy a tener el instructivo en español. Este botón ya tenía vínculo porque lo copié del de prácticas. Por eso me mostraba la diapositiva 6 para que vinculara. Pero yo necesito que vaya a la diapositiva 5, le doy a aceptar y ya está listo el vínculo. Vamos a checar a ver si es cierto. Verbos irregulares me lleva a la diapositiva donde se supone que está la información sobre verbos irregulares, que yo no he puesto nada. Regresamos al menú, lista de verbos, tenemos un botoncito que dice menú. En ese botoncito también le puse vínculo para que me regrese al menú. Aquí tendríamos que tener una lista de verbos irregulares. Puede ser que los tengamos solamente la lista de verbos o tengamos la lista de verbos con el pasado, participio, depende de cómo estén trabajando, y también que los tenga en español para identificarlos. Me regreso al menú, vamos a la práctica. Aquí me hace falta el encabezado para que no se les vaya a pasar. Vamos a ver cómo funciona este memorama. Si yo doy clic en cada una de las fichas azules, me va a destapar lo que hay en la parte de abajo. Y voy a tener que buscar la imagen correspondiente con ese texto, pero ahorita ya me equivoqué. Le doy clic en los dos para taparlos. Busco el de ayuda. Este está bien. Los dejo abiertos. Voy a ver este. Aquí está el compañero. Listo. Y me paso a la otra diapositiva. Tenemos listo ya terminado el juego. Me voy al menú de nuevo. Ahora vamos al instructivo y me va a llevar a la diapositiva donde puse instrucciones en español. Y aquí aún no tengo el botón para regresarme al menú. Me hace falta eso. Voy a dar escape. Me voy a uno de los botones, a una de las diapositivas. Selecciono el rectángulo donde dice menú. Lo voy a copiar. Seleccionamos, copiamos, me paso al instructivo, pego, y cuando pego un elemento se pega en el mismo lugar donde lo tenía ubicado, de donde lo copié, y también se pega con el hipervínculo que ya tenía. Vamos a revisar si es cierto. Le damos en modificar hipervínculo. Y aquí revisamos que me lleva a la diapositiva 2, que es donde están las opciones del menú, que eso es correcto. Le doy a aceptar. Y ahora lo importante es ver cómo se realiza esto. Voy a llevarme el encabezado de una vez. Copiamos y pegamos. Y aquí voy a cambiar la información.
Listo. Ahora sí, vamos a ver cómo se hace todo esto. Para empezar, voy a insertar una diapositiva nueva en blanco al final. Y voy a utilizar algunas imágenes que tengo ya aquí para poder aplicar esto. Aquí algunos alumnos en la escuela me pasaron las imágenes. Esta imagen es para el verbo decir y esta es para el verbo vender. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Voy a tomar primero la imagen de decir. Copiamos la imagen y nos la llevamos a donde vamos a utilizarla, la pegamos. Lo primero que tenemos que checar es el tamaño de la forma que vamos a utilizar para poder ocultar la imagen. Vamos a revisar, podemos utilizar rectángulos con esquinas redondeadas o podemos utilizar también rectángulos normales. Voy a utilizar un rectángulo con esquinas redondeadas. Tenemos ya aquí nuestro objeto, nuestra forma, y vamos a acomodarla encima de la imagen. Si queremos también le podemos aplicar formato con los formatos que ya tenemos aquí, pero eso ya depende de ustedes. Podríamos aplicarle un naranja. En este, si se fijan, alcanzan a salir un poquito las esquinas de la imagen, entonces vamos a tratar de que nos oculte bien la imagen. Una recomendación para cuando ustedes trabajen con imágenes y las vayan a modificar de tamaño, lo recomendable es utilizar las esquinas para cambiar el tamaño. Ya tenemos los dos elementos, entonces ahora vamos a insertar un cuadro de texto para escribir el nombre del verbo que estamos utilizando. Dibujamos nuestro cuadro de texto tratando de que nos quede del mismo tamaño de la imagen. El verbo era say, decir. Seleccionamos texto, aumentamos el tamaño, damos formato. Vamos a tener que colocar nuestro texto en el centro del cuadro. Para eso hacemos esto. Y después el cuadro de texto lo vamos a poner con fondo blanco. Ponemos fondo blanco, nos aparece así. Vamos a dar aquí otro enter. Disminuimos un poquito el tamaño y vamos a ver si nos queda bien. Se va a salir un poquito. Vamos a disminuir otro poquito el tamaño. Y checamos nuestro cuadro de texto con el rectángulo. Copiamos nuestro rectángulo, vemos cómo queda encima. Vamos a tener que bajarle un poquito el tamaño al texto para que disminuya. Checamos de nuevo. Ya está. Entonces ahora sí, colocamos los rectángulos tanto encima de la imagen como del cuadro de texto y los ubicamos más o menos donde tengan que ir. Ya estando colocados los rectángulos, ahora sí, vamos a empezar a trabajar en las animaciones. Para que desaparezcan los rectángulos y vuelvan a aparecer, se hace con animaciones. Lo que tenemos que hacer primero es aplicar una animación al rectángulo naranja para que desaparezca. Tenemos aquí la opción de desaparecer. Nos muestra una vista previa de cómo sería. Ahora vamos a tener que insertarle otra animación al mismo rectángulo. Seleccionamos, le damos agregar animación y ahora quiero que aparezca. Ya tenemos las dos animaciones. Y para poder trabajar con estas animaciones vamos a tener que tener a la vista el panel de animación
que lo podemos sacar de en la ficha animaciones, en el grupo animación avanzada. Le damos clic y me aparece el panel de animación. En el panel de animación me muestra las animaciones que he colocado y en qué objetos fueron. En este caso me dice que tengo una animación de desaparecer, que es la que me muestra con la estrella roja en el rectángulo número 2. Y tengo una animación de aparecer que me la muestra en color verde en la estrella en el rectángulo 2. Entonces me voy a ubicar en la animación de desaparecer, que es la roja del rectángulo 2, y voy a abrir intervalos. Y aquí vamos a aplicar algo que se llama desencadenadores. Le doy clic y me da 3 opciones. La que voy a elegir es iniciar el efecto al hacer clic con el rectángulo 2, porque vamos a aplicarlo al rectángulo 2 y cuando demos clic en el rectángulo 2 es cuando se tiene que desaparecer. Le damos a aceptar y vamos a ver si funciona. Aún no funciona, me desapareció el rectángulo. Vamos a checar qué pasó. Tenemos que aplicar también lo mismo, un desencadenador, pero ahora a la animación de aparecer, que está aplicada en el rectángulo 2. Otra vez me voy a intervalos, desencadenadores, iniciar el efecto al hacer clic con la imagen 1 y le doy a aceptar. Y ahora sí me pone primero la animación de desaparecer y después la de aparecer. Vamos a revisar. Ya está. Doy clic en el rectángulo, luego en la imagen y me aparece el rectángulo. Entonces está bien esto. Damos escape, nos regresamos. Ahora voy a aplicar a este rectángulo las mismas animaciones. Primero una de desaparecer. Agrego una animación de aparecer. Y ya me aparecen las dos animaciones aquí en el panel de animación. Selecciono la animación desaparecer, me voy a intervalos. Checamos que ahora el rectángulo es el número 4. Aplicamos un desencadenador al hacer clic en el rectángulo 4. Le doy a aceptar. Ahora me voy a la animación de aparecer en el rectángulo 4, me voy a intervalos. Aplico un desencadenador y ahora voy a seleccionar el cuadro de texto 6. Le doy a aceptar y vamos a ver si funciona. Le doy clic aquí, me aparece la imagen, le doy clic acá, otro y se tapan. Entonces ya está correcto. Voy a aplicar lo mismo rápido en la siguiente imagen. Copio mi imagen. La pego. Dibujo mi rectángulo. Listo. Selecciono uno de los rectángulos que ya tengo y puedo copiar formato para acabar más rápido. Tengo mi rectángulo, tengo mi imagen que puede quedar un poquito más ancha. Ya está. Acomodo la imagen, acomodo el rectángulo. Listo. Ahora va a ser el cuadro de texto. Puedo utilizar este mismo cuadro de texto, lo copio, lo pego y me lo llevo a otro lado.
y coloco después el rectángulo encima. Ahora va a ser el verbo vender. Copio, ustedes lo tendrían que escribir. Listo, voy a copiar este rectángulo, listo. Ahí está. Ahora sí, seleccionamos el rectángulo para aplicar las animaciones. Es primero una animación de desaparecer. Agregamos animación de aparecer. Nos vamos al panel de animación, seleccionamos primero la animación desaparecer, nos vamos a intervalos, desencadenadores, aplicar el efecto en el rectángulo 6. Estamos trabajando ahorita con el rectángulo 6. Después seleccionamos la animación de aparecer, intervalos, desencadenadores, iniciar el efecto en la imagen 5. Le damos clic en aceptar, revisamos a ver si funciona. Damos clic, correcto. Salimos, ahora vamos a aplicar el mismo procedimiento a el siguiente rectángulo. Animación de desaparecer, agregamos animación de aparecer y vamos a aplicar los desencadenadores. Primero, animación de desaparecer, intervalos, desencadenador. Ahorita estoy trabajando con el rectángulo número 8. Entonces buscamos el rectángulo 8, le damos a aceptar, listo. Ahora la animación de aparecer, intervalos, desencadenadores, iniciamos el efecto en el cuadro de diálogo, en el cuadro de texto, Cell. Ejecutamos nuestra presentación, revisamos que funcionen, todo está bien. Cancelamos nuestra presentación y listo. Esto sería el procedimiento que tienen que aplicar para su programa educativo y ya colocar los elementos que les hagan falta. Por ejemplo, aquí me hace falta una opción para regresar al menú, el encabezado. Si me regreso acá, donde tengo ya mi memoria, si se fijan, estos rectángulos están un poco más pequeños. Eso ya tienen que hacerlo ustedes de acuerdo a la información que vayan a poner. Si tienen que poner más ejercicios, pues pueden poner más diapositivas o pueden ir como interpretando que van por niveles y pueden pasar a la siguiente diapositiva cuando ya hayan superado uno de los niveles. Esto sería el procedimiento que pueden aplicar. Lo que me faltó fue el fondo. En el diseño, si yo estoy utilizando un color de fondo específico, en el cuadro de diálogo me aparece en la parte de abajo unos botones que me dice cerrar, aplicar a todo. Si ya decidieron el fondo que van a poner, se le da clic en aplicar a todo para que me aparezca en todas las diapositivas y no solo en la que estoy en ese momento. Entonces, esto es todo. Espero y les sirva.